Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Estamos muy, pero que muy cerca de llegar al mayor conflicto al que jamás se haya enfrentado la República. Pero antes me quedan muchas cosas que contarte, muchas historias que nos hablan de cómo eran la urbe y sus gentes antes del conflicto púnico. Hoy, en Roma Eterna, vivirás la historia de una legión amotinada, la enemistad personal entre un censor y un excónsul, el uso del dinero por primera vez en Roma y los sucesos que provocarán la Primera Guerra Púnica. Coge una de estas copas de plata que tengo aquí y ven conmigo, que comenzamos. Programa 84 de Roma Eterna. Estamos a las puertas, como te he dicho en la introducción, a las puertas del conflicto que va a cambiar la historia de la República. Pero aunque sea jugoso saltar directamente a la Primera Guerra Púnica, es tentador saltarnos estos últimos 11 años, porque estamos en el año 275, todavía quedan cosas que contar. Son 11 años en los que, a pesar de que tenemos la información dividida entre varias fuentes e incluso con contradicciones entre ellas, pasan cosas muy importantes y que tenemos que contarlas, hay que hablar de esto. Por si es la primera vez que escuchas Roma Eterna, habíamos dejado la trama tras la marcha de Pirro a Grecia. Yo continué su vida hasta la muerte en el año 272, pero a efectos romanos, la trama se había quedado en el 275 con el espectacular triunfo del cónsul Manio Curio Dentato. Que hablando de dentatos, no es el primer dentato del que te hablo en el podcast. ¿Te acuerdas de cuál fue el primero? Déjame un comentario con la respuesta y si hay muchos aciertos, prometo hacer un especial Roma criminal con la historia de ese dentato, que ya la traté como un CSI, pero no como Marco Valerio Nocturno, que tiene que volver porque yo necesito que vuelva Marco Valerio Nocturno porque es un crack. Y ahora sí, con tropecientas fuentes sobre la mesa, avisándote también de que hoy no va a haber una mención publicitaria ninja, vamos a empezar el camino que nos va a llevar hasta la declaración de la Primera Guerra Púnica, que eso es un follón, me he vuelto loco. Ya verás, me he vuelto loco, porque es un camino tortuoso. Durante estos años tenemos un problema gordísimo. O bien la información que hay es muy escueta, como por ejemplo las periódicas de Livio, que son unas pocas líneas de resumen por libro y sin precisar fechas en algunos de los eventos, o directamente no hay información. Orosio, por ejemplo, salta de la partida de Pirro a Grecia a la guerra de los romanos con Tarento en el año 272, año al que también salta Zonaras. Lo que sí tenemos claro es que con Pirro fuera de Italia, Roma dijo, uy, pero mira qué hora es. Mira qué hora es la hora de la venganza, es la hora de las hostias, es la hora de ajustar cuentas. Durante estos 11 años encontramos referencias en las fuentes a batallas contra samnitas, lucanos, brucios, tarentinos, mamertinos, camerinos, picentinos, salentinos, volsinienses, umbros, brundisinos, arusinos, hasta con los de Caere. Todos estos conflictos motivados, por un lado, entre venganzas que se cobraba Roma por haber apoyado a Pirro esas ciudades, y ciudades que aprovechaban la coyuntura para levantarse en armas. Ya sabes, a río revuelto, ganancia de pescadores, a río revuelto os doy de hostias. Así funciona la vida en estos años. Voy a intentar hacer un repaso de lo que va sucediendo siempre que me sea posible, aunque con esta cantidad de conflictos y de batallas no me voy a detener en todas estas porque vamos a vivir muchas batallas ya. Si algo tiene la historia de Roma es batallas, y yo voy a intentar que sea lo más llevadero posible, porque cuando entremos en las guerras púnicas, eso va a ser un poco estrés. El programa anterior acabó con el triunfo de Manio Curio Dentato, pero el otro cónsul, Lucio Cornelio Lentulo Caudino, también recibió un triunfo por vencer a samnitas y lucanos. Ese mismo año, el año 275, fue censor nuestro querido amigo Fabricio. Fue censor y... ¿qué censor, eh? Madre mía, ya dejó clara su fama de incorruptible cuando era cónsul, cuando no se dejó tentar por Pirro, y durante su censura, colegiada con Quinto Emilio Papo, otro viejo conocido, otro grandísimo querido de nombre entrañable,
Fabricio fue implacable e hizo algo que debió causar un revuelo increíble en su momento. Borró del Senado a varios senadores, entre ellos a Publio Cornelio Rufino. ¿Y quién es este señor? Este señor es excónsul y dictador. Parece que entre ambos había un pique personal y Fabricio no dudó en fulminar a Rufino acusándolo de poseer 10 libras de plata labrada. Esto te lo encuentras en las periocas y me voy a detener en este caso, voy a rascar a ver si podemos sacar más información, te voy a leer un pasaje de los hechos y dichos memorables de Valerio Máximo y arrancamos el análisis. ¿Y qué decir de la censura que Fabricio Lucino había desempeñado tan brillantemente? Todos los tiempos han contado y seguirán contando que expulsó del orden senatorial a Cornelio Rufino, que había desempeñado brillantemente 2 veces el consulado y 1 vez la dictadura, dando un peligroso ejemplo de lujo. Había adquirido vasos de plata de 10 libras de peso. La literatura misma de nuestro tiempo, por Júpiter, me parece que se queda estupefacta cuando se ve obligada a evocar tanta severidad y sentir la vergüenza de recordar los hechos de nuestra ciudad. Y es que resulta difícil creer que dentro del mismo Pomerio 10 libras de plata fueran objeto de castigo, cuando hoy la pobreza se considera como algo degradante. Vaya cómo cambia el cuento, ¿eh? De poseer 10 libras de plata labrada, que nos dicen las periocas de Livio, a vasos de plata de 10 libras de peso. El caso es ostentación, lujo innecesario, ok. Pero aún podemos escarbar un poquito más. Vamos a Plutarco, porque si te suena de algo el nombre de Publio Cornelio Rufino, uno de los nombres, Cornelio, los Cornelios no son unos cualquiera, y Plutarco le dedica una de sus vidas paralelas a otro Cornelio, a Lucio Cornelio Sila. Y además, nada más empezar la vida de Lucio Cornelio Sila, hace referencia a este Rufino. Y dice lo siguiente: se cuenta que un antepasado suyo, Rufino, había sido cónsul, pero que su deshonra había sido mayor que el honor que da este cargo. Se descubrió que poseía más de 10 libras de objetos de plata, lo que no estaba permitido por ley, razón por la cual fue expulsado del Senado. Los descendientes siguientes vivieron sin fama y el propio Sila no fue criado en una situación familiar opulenta. 10 libras son poco más de 3 kilos de peso, la que se lía por estos 3 kilos de peso. Pero tenemos más fuentes. De esta enemistad entre Fabricio y Rufino también nos habla Aulo Gelio. Aulo Gelio, en sus Noches Áticas, comenta que Fabricio apoyó a Rufino para que consiguiera el consulado, a pesar de odiarle, y que cuando Rufino se lo fue a agradecer, Fabricio le dijo: no creo que debas darme las gracias porque prefieras ser robado a ser vendido. Una frase que también nos encontramos en Cicerón. Como te he dicho antes, y como hablamos en su momento de Rufino, este señor tenía fama de buen general, era un general capaz, pero tenía la mano larga para el botín y para las arcas públicas. Así que posiblemente su expulsión fuera un poquito de mucha ostentación, un poquito de haber metido la mano donde no tocaba y un muchito de enfrentamiento personal entre Fabricio y él. Yo es que me los imagino a los dos en la curia, gritándose uno a otro, atacándose: te voy a borrar, no me vas a borrar, te voy a matar, eres un mangante, ahora te borro, y borrándole. Y para acabar este tema de Rufino y Fabricio, Plinio, por ejemplo, nos cuenta también en su Historia Natural que Rufino se quedó ciego durmiendo mientras soñaba que se quedaba ciego. Y al respecto de los censores, en Dionisio de Halicarnaso encontramos una crítica feroz al cargo de censores, porque tras comentar este asunto, quedándose con la versión de que empezó a derrochar, comprando copas de plata como si no hubiera un mañana, y claro, eso cantó, hasta que Fabricio dijo: oye, ya está bien. Pues este señor Dionisio dice que los atenienses ganaron fama porque castigaban como personas perjudiciales para la ciudad a los indolentes, perezosos y a los que no se dedicaran a nada de provecho. También cuenta Dionisio que los espartanos permitían a los ancianos golpear con sus bastones a todo ciudadano que causara desórdenes públicos. Y nos cuenta que tanto unos como otros no se metieron nunca en lo que pasase de puertas para adentro, pero que los romanos extendieron el poder de los censores incluso hasta el dormitorio, convirtiendo a los censores en inspectores y guardianes de todo lo que ocurriese en las casas. Según Dionisio, siempre, los censores vigilaban, por ejemplo, que un dueño no fuera cruel en sus castigos a los esclavos, que un padre no fuera ni muy duro ni muy blando con sus hijos,
que un marido no fuera injusto con su esposa, que los hijos no fueran desobedientes, que no hubiera banquetes ni borracheras que durasen toda la noche, que se respetasen los ritos y, en definitiva, que no se hiciera ninguna cosa en contra de la ciudad. Y deja, además, una última frase para que nos quede claro lo que Dionisio de Halicarnaso pensaba de la censura. Saqueaban las posesiones de los ciudadanos con el pretexto de adoptar los hábitos de la realeza. A Dionisio, por lo que sea, los censores no le caían muy bien. Y tras este caso de corrupción, enemistad, no sabemos muy bien qué pasó, unas copas... Pasamos al año siguiente, año 274, en el que Manio Curio Dentato repitió consulado, su tercero ya, teniendo como colega a Servio Cornelio Merenda, que no merienda. No estoy orgulloso de este chiste, pero si no lo digo, reviento. Durante este año no tenemos mucha información, así que vamos a pasar al siguiente, en el 273, año del consulado de Gayo Fabio Licinio y Gayo Claudio Canina. Y aquí nos encontramos la condena a muerte de una virgen vestal llamada Sextilia, acusada de inquestum. Esto aparece concretamente en las Periocas y en Orosio. No tenemos más detalles del caso, solamente tenemos una escueta frase haciendo referencia a la condena, y como curiosidad tengo que decirte que cuando estaba investigando a Sextilia encontré que hay un asteroide llamado Vesta que tiene un cráter. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.